gente, bueno, ya que recibo esta pregunta con bastante frecuencia, les traigo un video para comparar las UPS online con las UPS interactivas. El propósito del video es dar las herramientas para elegir la mejor protección para nuestros equipos, ya sean computadores de gaming o de trabajo u otros componentes electrónicos que queramos proteger contra fluctuaciones o fallos en la red eléctrica que los puedan dañar. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ver una parte teórica en donde vamos a entender el principio de funcionamiento de ambas tecnologías, así como algunas especificaciones básicas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir nuestra UPS en el mercado. Posterior a eso, vamos a pasar a una parte práctica en donde vamos a ver ambas tecnologías, estresarlas y llevarlas al máximo para ver su comportamiento, para lo cual elegí dos UPS que están actualmente en el mercado. En el caso de la online tengo una CDP de la serie UPO. En el caso de la interactiva tengo una APC de la serie BX. Elegí estos modelos principalmente por dos razones. La primera es porque la potencia de salida de ambas, o sea, la potencia real, es de 900 watts, por lo cual son comparables. La segunda razón es porque en el mercado, por lo menos en Costa Rica, están muy similares en precio. Por lo cual, a pesar de ser dos tecnologías muy distintas, queremos entender cuáles son esas diferencias, qué implican y por qué elegir una o la otra, dependiendo de lo que queramos proteger. Bueno, entonces pasamos a la parte teórica para explorar ambas tecnologías. Pura vida. Para explicar el principio de funcionamiento y no inventar el agua tibia, decidí tomar los diagramas de esta página, CommunityFS. Tiene una explicación muy buena, así que dejo el link en la descripción. Y bueno, la mejor forma de entender estos diagramas es viendo cada caso por aparte. En el caso que hay electricidad, tenemos que en la interactiva la corriente fluye por el switch y va directo a la carga. En el caso de la online, tenemos que la corriente es toda rectificada, parte pasa a la batería y parte se va al inversor para alimentar la carga. Y en el caso que se vaya la electricidad, en la interactiva tenemos el switcheo que toma normalmente 4 a 8 milisegundos y entra a funcionar la batería. En el caso de la online no hay ningún tiempo de transferencia porque ya todo estaba siendo rectificado, por lo que la batería entra a funcionar sin ningún problema. Y bueno, acá algunos se preguntarán cuáles son los principales fallos que pueden afectar nuestros equipos y por qué vale la pena invertir un poco más de dinero para proteger nuestra computadora de gaming o de trabajo. Por eso acá tenemos una lista de las fallas más comunes. En el caso de la interactiva nos cubren falla de red, si se va la electricidad, sobrevoltaje y subvoltaje, así como picos o hundimientos de tensión. En el caso de la online, la protección va un poco más allá, cubriéndonos para lo que son ruidos en la línea de transmisión, variaciones de frecuencia, distorsiones en armónicas, o bien transitorios para cuando entran equipos importantes en la misma red y tarda un poco la onda en estabilizarse. Y bueno, para terminar la parte teórica pasamos a ver algunas de las especificaciones básicas. La primera es la potencia, que en este caso vemos que tenemos dos datos. Los voltampere, que es la potencia aparente, que en el caso de la interactiva tenemos 1500 voltampere. Y el segundo dato que son los vatios o watts, que esta es la potencia real. Vemos que acá en la interactiva tenemos 865 watts, que es lo que nos interesa porque nos dice cuánto es la mayor capacidad que podemos conectar a esta UPS. En el caso del online tenemos menos voltampere, sin embargo, esta potencia aparente no se ve tan reflejada o no disminuye tanto a la hora de tener la potencia real a la salida, ya que tenemos hasta 900 watts, o sea, muy similar ambas en lo que nos importa, que es la potencia real a la salida. El siguiente dato que queremos ver es, por supuesto, la topología. En el caso de la interactiva tenemos un tiempo de transferencia y una onda escalonada, aproximada a una senoidal. En el caso del online tenemos tiempo de transferencia 0 y una onda senoidal pura. Y bueno, el último dato en el que nos queremos fijar es cuánto me va a durar esta UPS. Para eso vemos la capacidad en voltampere hora, en donde en la interactiva tenemos 187 voltampere hora de batería, mientras que en la online tenemos que hacer el cálculo. Multiplicamos 12 por 7 ampere hora por 3 baterías para tener 252 voltampere hora. Esto significa que si tengo una carga que consume 187 voltampere hora, en la primera UPS en la interactiva me va a durar una hora de respaldo, mientras que en la online me va a durar un poco más.
Como les comenté, ambas UPS están en precios muy similares en el mercado en Costa Rica. En este caso, sondeamos algunas páginas de las más populares y obtuvimos un promedio de 181.600 colones para la APC interactiva, o lo que es equivalente a $275. Y en el caso de la CDP online, un promedio de 177.350 colones, o cercano a $268. Bueno, ahora vamos a la parte práctica en donde vamos a probar ambas UPS. Ahora pasamos a la parte práctica en donde para finalizar el unboxing tenemos algunos adicionales. En el caso de la online CDP UPO tenemos un cable USB que nos permite monitorear el desempeño de la misma. En el caso de la APC tenemos igualmente un cable de comunicación para monitoreo y adicionalmente un cable coaxial que sirve para proteger equipos que tengan esta comunicación ante sobrepicos o algunas otras cosas como sobrevoltajes. Y bueno, para empezar las pruebas, hoy traemos 4 experimentos. Los primeros 2 experimentos son para verificar protección que ambos equipos ofrecen a la salida, o sea, a los equipos que queremos respaldar. Los siguientes 2 experimentos es para ver las cualidades de protección de las UPS ante eventualidades como cortocircuitos o sobrecargas por parte del usuario. Entonces, para la primera sección, que es verificar la protección de los equipos, tenemos hoy, a la entrada de la red eléctrica, primero un variador de voltaje. Este variador de voltaje está conectado a una regleta, por lo que alimenta ambas UPS. Y aquí vamos a simular algunas cosas como ruido en la red, sobrevoltaje, subvoltaje, para ver cómo reaccionan ambas tecnologías. Posterior a eso, tenemos aquí las salidas de las UPS que están siendo monitoreadas con nuestro equipo de monitoreo, valga la redundancia, en donde tenemos en el voltaje 1, estamos midiendo el voltaje de la entrada, o sea, lo que reciben ambas UPS a la entrada. En el voltaje 2 tenemos la salida de la interactiva y en el voltaje 3 tenemos la salida de la UPS online. Entonces vamos a pasar a hacer estas pruebas para ver cómo se comportan ambas tecnologías en diferentes situaciones. Muy bien, ahora pasamos a la primera sección en donde vamos a realizar 2 pruebas. La primera es la de regulación de voltaje y la segunda de fallo de red. Entonces, para nuestra primera prueba, nada más para recordar, tenemos en el voltaje 1 la entrada a ambas UPS. En el voltaje 2 tenemos el voltaje de salida de la interactiva. Y en el voltaje 3, el voltaje de salida de la UPS online. Entonces, para nuestra primera prueba de regulación de voltaje, vamos a empezar a grabar datos para verificarlos al final. Y vamos a empezar con la variación a la entrada, con el variador de voltaje que les mostré anteriormente, que me va a alterar el voltaje 1. Vamos a empezar por subir el voltaje un poco. Vemos cómo el bypass de la interactiva copia la onda, pasando este sobrevoltaje a nuestros equipos. Cuando vamos para abajo, aquí vamos a ver varios puntos, entre los cuales está cómo reaccionan nuestras UPS, qué consideran ruido, qué consideran que está bien y que consideran que ya hay que entrar regular. Vamos por debajo de los 100 voltios y sigue pasando todo normal. En el caso de la online, seguimos con una salida de 120 voltios en onda senoidal pura, mientras que la interactiva me copia los 98. En 98 tenemos un punto de inflexión donde la interactiva entra a regular ese voltaje. Seguimos bajando, ninguna funciona con baterías, hasta los 86. Tenemos ahí que la interactiva empieza a funcionar con baterías y vemos cómo me genera una onda cuadrada.
La online sigue regulando. Seguimos para abajo. Y a los 60 empieza a actuar la batería de la online. Vea que tenemos un voltaje muy bajo a la entrada, por lo que ambas UPS decidieron actuar para tener una salida que sea aceptable para los equipos. Volvemos al nominal. Vean que conforme vamos subiendo ya entran a operar con red. Vamos a 120 voltios para realizar nuestro segundo experimento, que es el fallo de red. Muy bien, por acá vamos ahora a apagar la entrada en la regleta para ver cómo reaccionan ambas UPS ante este fallo. Ambas actúan inmediatamente. En el caso de la APC tenemos un voltaje de 110 voltios con una onda cuadrada, es particular de las UPS interactivas. En el caso de la online tenemos una onda senoidal en 120 voltios. Bien, vamos a darle unos segundos y volvemos al nominal como si hubiera vuelto la energía. Muy bien, ambas se restablecen. Y ahora vamos a pasar a ver un poco el histórico de los datos que grabamos. Vamos a parar y vamos a ver en el tiempo qué pasó con esos voltajes de entrada. Ok, entonces pasamos a ver el histórico. En este caso aquí cabe aclarar que la línea amarilla representa la UPS interactiva, así como la línea azul representa la UPS online. En el caso de la línea roja, recordemos que representa la red eléctrica, o sea, la entrada de ambas. Ahí pasamos a ver, en el caso de nuestro primer experimento, tenemos que la interactiva refleja esa subida en la tensión o en el voltaje, y posterior a eso vemos cómo baja ese voltaje hasta que en el siguiente pico entra a funcionar el regulador de voltaje. Posterior a eso sigue bajando el voltaje de la interactiva hasta que ya llega un límite en donde entra a funcionar con baterías y se estabiliza. Seguimos bajando el de la red eléctrica y vemos cómo se mantiene en todo momento la onda en 120 voltios de la UPS online. Bueno, y para finalizar se recupera el nominal y la última prueba es la de fallo de red. Vemos cómo sí hay una pequeña diferencia entre el voltaje nominal de la UPS online, que se mantiene en 120, y la interactiva, que sí tiene un pequeño tiempo de transferencia y baja alrededor de los 110 voltios. Muy bien, ahora pasamos a la segunda sección de nuestras pruebas, en donde vamos a realizar dos experimentos más. El primero es un experimento de sobrecarga, el segundo un experimento de cortocircuito, por lo que debemos contar con un poco de protección personal. Entonces, para el primer experimento de sobrecarga vamos a evaluar cómo se comportan ambas UPS con una potencia cercana a los 900 watts y una potencia que supera esos 900 watts. Para eso tenemos acá una secadora de pelo para ver ambas funciones. En este caso vamos a hacer dos experimentos por cada UPS. El primero es ver cómo se comporta cuando están conectadas a red, con la posibilidad de hacer un bypass. Y el segundo, cómo se comporta sin red eléctrica. Entonces pasamos a nuestra primera prueba. Vamos a iniciar con la APC, la interactiva. Por acá podemos verificar la potencia de salida, en este caso de nuestra secadora de pelo. Entonces vamos a ver cómo se comporta la interactiva con este primer caso, en donde llegamos cercano a los 900 watts. Funciona normalmente y ahora lo vamos a sobrepasar. Vemos que ella se alarma, tiene más potencia de la que debería.
pero continúa funcionando ya que está en bypass, así que nos aporta para el nominal. Volvemos al nominal, estamos por debajo de la potencia máxima y funciona como normal. Muy bien, vamos a ver qué sucede con nuestra UPS online en caso de llegar cercano al máximo y de sobrepasar. Vamos con la funcionalidad cercana a los 900 watts. Vamos a ver qué pasa en sobrecarga. Vamos a alarma y pasa a bypass. Volvemos a normal. Toma un tiempo en restablecer el condicionamiento de onda. Y volvemos al nominal con ambas funcionando normalmente. Pasamos ahora a ver cómo se comporta en caso de un fallo de red. Vamos igual a comprobar qué sucede con la interactiva primero. Entramos en 900 watts. En este caso, ver qué pasa cuando se sobrecarga. Ok. Vemos como la UPS se nos alarma por una sobrecarga. Y ahora pasamos a ver qué sucede con la online. Vamos a apagar esta por acá. Ok. Y vamos con la online. En este caso, vamos con los 900 watts. Okay. Se corta. Y la sobrecarga, ella se protege. Muy bien. Esto concluye nuestra primera prueba. Vamos ahora con las pruebas de cortocircuito. Muy bien, ahora pasamos a nuestro último experimento en donde vamos a probar el comportamiento de ambas UPS ante la eventualidad de un cortocircuito. En este caso vamos a comenzar las pruebas al revés, con un poco de protección personal, y por seguridad comenzaremos con la UPS online funcionando en modo respaldo. Entonces vamos a quitar la energía y a conectar nuestro cable para realizar la primera prueba. ¿Ok? Tenemos un chispazo muy pequeño, una reacción muy rápida, vamos a apagar por acá, y una protección casi inmediata de lo que es la UPS y los equipos que están conectados en ella. Vamos a ver cómo reacciona en este caso la interactiva ante un eventual cortocircuito funcionando en baterías. ¿Ok? Tenemos un chispazo un poquito más grande. Vamos a apagar por acá. ¿Listo? Y vamos a probar qué sucede cuando se tiene la red. Vamos a encender ambas UPS. Esta se enciende automáticamente. Y esperar a que ambas estén funcionando en nominal. Por ahí ya tengo ambas funcionando ahora con red. Vamos a probar el caso de la online. Recordemos que esta prueba es con red. Igual tenemos un chispazo leve y una protección casi inmediata. Vamos a parar esto por acá y pasamos a la última, que en baterías me dio un chispazo un poquito mayor. Vamos a ver cómo se comporta en caso de estar en bypass. Muy bien, por último vamos a ver. Ok, un chispazo mucho mayor, parte del cable quemado y una alarma. Vamos a apagar.
desconectar por seguridad. Y listo. Esto concluye nuestros experimentos. Como vemos, un poco la comparación de ambas tecnologías, cómo se comportan ante todos los diferentes casos, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Y bueno, muchas gracias. Espero que esto sirva para tener esas herramientas a la hora de elegir la mejor protección para nuestros equipos. Pura vida y nos vemos en la Y bueno, para finalizar tenemos una comparación en donde vemos los pros y las limitaciones de ambas tecnologías. En el caso de la interactiva de esta APC tenemos o resaltamos un menor consumo base, así como una protección en cables de comunicación, ya sean de red o coaxial, en caso de picos de voltaje. En cuanto a las limitaciones, bueno, las que vimos tanto a nivel teórico como experimental, a las que se agrega que estas interactivas son poco prácticas en potencias mayores a 500 kVA. En el caso de la online tenemos varios pros que vimos en experimentación, como el hecho de que no tengan tiempo de transferencia, tengan una reacción rápida a cortocircuitos y en el caso de Costa Rica una mejor relación calidad-precio, así como bueno, un mayor rango de regulación de voltaje, lo cual me va a sacar más provecho de la batería. En limitaciones, pues bueno, el consumo es mayor y únicamente incluye respaldo para picos de voltaje en el caso de la potencia. Con esto concluimos nuestro análisis, espero que les haya gustado y nos sigan y compartan este video. Pura vida.